Querido Señor, gracias por traernos aquí de nuevo. Te pido que nos continúes enseñando y guiando. Y que nos ayudes a encontrarte en esta travesía. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay suficiente evidencia. Y Elena White lo dice, para la verdad de nuestro mensaje. Pero lo que hace que la gente acepte o rechace no tiene que ver con la cantidad de evidencia externa. Si buscan ganchos para colgar dudas, los encontrarán. Incluso si los fabricas por ti mismo. Dios nos dio una parábola justo para este punto. El hombre rico y Lázaro. La gente que amo escuchará si alguien acaba de resucitar de entre los muertos. Pero Dios dice, no funciona así. Es casi fácil pensar de que Dios puede mandar evidencia que es irrefutable. Como diciendo, si hubiese un pilar de fuego gigante, todo el mundo aceptaría y seguiría el Cordero. Pero nosotros tenemos gran cantidad de evidencia de que no es así como funciona. La evidencia de los eventos externos, especialmente las predicciones, no son ni pueden ser el ancla de su fe. Y esa, por cierto, nunca ha sido el propósito de poder definir tiempos en el futuro, tiempo definido. Y debemos dejar ir cualquier idea de que es esto lo que nos dará credibilidad con el adventismo. Esa es una mentalidad con la que hemos estado luchando desde 2018. Cuando 2019 fue aceptado tan rápidamente, mientras que dos corrientes de información, las dos fuentes de información, fueron rechazadas. Ponerle fe en la emoción del cumplimiento de eventos externos. En vez de ponerla en las difíciles y duras verdades en las cuales tenemos y nos obliga a cambiar de mente y de corazón. Los miembros deberían haberse aferrado a las dos fuentes de información. Rendir su voluntad a la verdad sin importar cómo esa verdad los hacía sentir.
y correr con ella, andar con ella. Completely changed their political views on the level of the heart. Cambiar completamente sus puntos de vista políticos a nivel del corazón. If our Australian classes are showing us anything, Si en las clases de Australia hemos aprendido algo, they're showing just how little two streams of information was understood or accepted. nos ha mostrado las clases de Australia cuán poco hemos comprendido aún sobre las dos fuentes de información. Every shaking sense is connected to the issues of freedom and equality. Todos los zarandeos desde las dos fuentes de información han sido sobre asuntos de igualdad y libertad. But what was said on external events was rapidly accepted. Pero lo que se dijo sobre los acontecimientos externos fue rápidamente aceptado, Until people wanted a hook to hang doubts upon. hasta que las personas encontraron ganchos donde podían colgar o colocar dudas sobre algo. Only then, Y solamente después de eso, only when the heart message became unpalatable, solamente cuando ese mensaje se hizo irrefutable, bitter, o de hecho cuando se empezó a hacer amargo, did people find hooks for doubt. es cuando las personas empezaron a buscar esos ganchos para colgar las dudas. This history should serve as a warning to us. Esta historia debería servirnos de advertencia a nosotros, But also as we speak to Adventism. pero también cuando nos aproximamos a hablar con el adventismo. What we think should attract people to this movement. Lo que nosotros creemos debería atraer a las personas. We've been discussing the waymark of Panion. Hemos estado hablando sobre el hito de Panio, Where God instructs his people in more detail donde Dios instruye a su pueblo en más detalle about the nature of the Sunday law con relación a la naturaleza de la ley dominical and how his people can pass the test of that history. y cómo su pueblo puede hacer para pasar la prueba de esa historia. These waymarks are connected to important external events. Todos estos hitos están conectados con importantes eventos externos. The internal of Panion El evento interno de Panio was building upon the internal of Raphia. está construido sobre el interno de Rafia You would expect so. y esperarías que sea de esa forma. The formalization is built upon the increase of knowledge. La formalización está construida encima del aumento del conocimiento. Radical feminism of late October 2021 El feminismo radical de finales de octubre del año 2021 built upon the subject of feminism as taught in 2019. construido encima de lo que aprendimos del feminismo en 2019. At the Brazil camp meeting, we laid the groundwork for this. En el campestre de Brasil preparamos los fundamentos para esto. We know that the waymark of Panion is an information war between the king of the north and the king of the south. Nosotros sabemos que el hito de Panio es una guerra de información entre el rey del norte y el rey del sur. We know that it is the king of the north that agitates that conflict. Y también sabemos que es el rey del norte el que agita ese conflicto primero. So in the third of the Brazilian camp meeting, Así que en la tercera presentación del campestre de Brasil, we showed that early agitation.
Hablamos de esa primera agitación. Now when we look at Ukraine, Ahora, cuando miramos a Ucrania, we can look at it as human beings. lo podemos ver de manera humana, como seres humanos, Concerned about the suffering of humanity. podemos verlo y preocuparnos por el sufrimiento de la humanidad. On the prophetic level, it has a lot to teach us. Pero también a nivel profético tiene mucho para enseñarnos About human nature, acerca de la naturaleza humana, power, and misogyny. de poder y sobre misoginia. But we should not lose sight of the fact that it is one part Pero no debemos perder de vista de que es todo parte de one sphere of influence of a much bigger conflict. es parte de una esfera de influencia de un evento mucho más grande. We quoted Obama, Habíamos citado a Obama, who said his greatest regret donde él decía que su mayor arrepentimiento was underestimating information as a weapon of war. fue haber subestimado la guerra de información como un método de guerra. Rome kept falling to Pyrrhus because he kept surprising them. Roma permanecía cayendo ante Pirro porque Pirro los continuaba sorprendiendo With what his dysfunctional army could accomplish. con relación a lo que su ejército disfuncional podía hacer. They underestimated him. Lo habían subestimado a Pirro. And Obama's greatest regret is what he underestimated. Y esa es el arrepentimiento, el mayor arrepentimiento que tiene Obama, haberlo subestimado. Part of that is an ignorance, Parte en ello se debe a la ignorancia an arrogance. y arrogancia. As he spoke of Russia as a regional power. Cuando él denominó a Rusia como un poder regional solamente. None of them were calling China regional. Nadie llamaría a China un poder regional. They mistook the threat and they know it now. Ellos mal colocaron la amenaza y se arrepienten ahora. But part of it was also about this fear and shame because of Iraq. Pero parte de lo que aconteció también era por vergüenza y miedo de lo que había acontecido en Irak también. Because I'm speaking to France, Y ya que estoy hablando con Francia, I'll have a little dig. voy a dar un poquito más, voy a hablar un poquito más. Obama said he had to drag Europe kicking and screaming. Obama también comentó de que él necesitó atraer a Europa casi que gritando y suplicando. In 2014, Eso en 2014. to the table to do anything about Russia. Atraerlos a la mesa para discutir sobre hacer algo con Rusia. He expressed a type of envy at the support that Biden is getting from Europe. Y él habló así como de la envidia que siente de cómo Europa diferentemente apoyó tanto a Biden en esta ocasión. Germany was certainly a major part of that. Alemania es una parte importante de ese punto. But Macron has made mistake after mistake. Pero Macron ha cometido error tras error. Days before the invasion, he was still so sure he could work with Putin. Días antes de la invasión, Macron todavía creía que podría trabajar con Putin de alguna forma. Obama was arrogant, Obama en el pasado era arrogante, but Macron has taken that to another level.
Ahora, Macron hoy está llevándolo eso a otro nivel, in thinking how he could reason and work with Putin. creyendo de que hay cómo razonar y trabajar con Putin. Just bringing it back to Elder Parmiter's studies, connecting the two. Solo estoy tratando de conectar un poco y traer los temas del anciano Parminder. Biden is there just waging information war. Ahí vemos a Biden, donde está con todo, dando la guerra de información. Putin is saying, I'm not going to invade. Putin, por un lado, diciendo, no voy a invadir. Biden is saying, yes, you will. Y Biden diciendo, sí vas a invadir. And days before the invasion, Y días antes de la invasión, Macron is saying, no, he told me personally. Macron decía, no va a invadir, me lo dijo personalmente. He's going to take his troops out of Belarus as soon as they've done with their exercises. Él me dijo que van a sacar las tropas de Bielorrusia apenas terminen los ejercicios que están haciendo. He did more to undermine this information war than to help it. Él hizo más para dificultar la guerra de información de que ayudarla. But coming back to the United States, Pero volviendo a los Estados Unidos, we read quotes. leímos algunas citas ayer. In the past, the US has sat on its hands as Russia waged information war. En el pasado, Estados Unidos se había quedado de brazos cruzados mientras Rusia libraba una guerra de información. And then just the few quotes that I found. Y solamente algunas pocas citas que había encontrado. Not hard, there's many more. Y no es que sea difícil, hay muchísimas más. They speak about the information war, Hablan de la guerra de información, about waging the truth as a weapon, acerca de la verdad en la lucha contra el terrorismo, o la verdad como arma, about a battle of ideas, acerca de la batalla de ideas, a war of narratives, acerca de la guerra de narrativas, the information wars of the 21st century, las guerras de información del siglo XXI, about 4 months of American-led information warfare, leímos sobre una guerra de 4 meses dirigida por Estados Unidos usando información, beginning in October of 2021, que comenzó en octubre de 2021, which they say was executed almost flawlessly. que ellos mismos dicen de que fue ejecutada casi sin errores, impecablemente. Intelligence as an instrument of state warfare. La inteligencia como instrumento de guerra de Estado, también leímos. All to fight the disinformation weaponry of the Kremlin. Y todas estas cosas para luchar contra las armas de desinformación del Kremlin. Regardless of what looks hot in the current conflict, Sin importar de aquellas cosas que son calientes de este conflicto, we have to go back to October, tenemos que volver a octubre. and even now, Incluso ahora, between superpowers, the base of this conflict is information. entre los superpoderes y potencias, la lucha está en el nivel de la información. It is in the battle of ideas, Es en la batalla de ideas, the war of narratives, en la guerra de las narrativas, where we find the fulfillment of the battle of Benevento. donde encontramos el cumplimiento de la batalla de Benevento, As Pyrrhus' favorite weapon, donde el arma favorita de Pirro turns on him. se puso en su contra. As the external
also the internal. Y así como en lo externo, también es en lo interno. On the other side of that curtain Del otro lado de la cortina is a battle of ideas. está la batalla de las ideas. If you're in this movement, Si te encuentras en este movimiento, there won't be peace this side of the second advent. no habrá paz de este lado de la segunda venida, Because it's the great controversy, porque estamos en el gran conflicto, the great war, la gran guerra, the great political election. la gran elección o las grandes la elección política. It's a battle of ideas. Estamos en la batalla de ideas And you are part of that battle of ideas. y estás siendo parte de esa batalla de ideas, Choosing for yourself what ideas you accept or reject. escogiendo por ti mismo cuáles son las ideas que aceptarás y cuáles rechazarás. And for good or for evil, Y bien sea por bien o por mal, influencing the ideas of others. influenciando tú también las ideas de otros. There is no peace in an election campaign. No hay paz cuando estamos en medio de una elección. We're coming back to October in a moment. Y volveremos a hablar sobre octubre en un momento, But I wanted to share a resource. pero sí me gustaría compartir una cierta fuente. If you want to read more on Zelensky, Si a ustedes les gustaría leer un poco más acerca de Zelensky, the good and the little bit of bad, las cosas buenas y lo poquito de malo también, that early conflict in 2021, sobre aquel inicio del conflicto en 2021, how do you think Congress is updated or educated on Ukraine? ¿cómo creen que el Congreso se actualiza y se educa acerca de Ucrania, en el conflicto en Ucrania? I'm going to share screen and open up to a web page. Entonces me dispongo a compartir la pantalla y mostrarles una página web. This is just a little detour. Por cierto, esto es un pequeño desvío que estoy haciendo. This is the Congressional Research Service. Y este es el servicio de búsquedas del Congreso. It is as the name suggests. Es exactamente tal como el nombre lo dice. This is how the legislative branch of the United States Es esto como la rama legislativa del gobierno estadounidense is informed. se informa. So if you're in Congress Si estuvieses en el Congreso and you need to be informed, y necesitas estar informado, this is how you, a member of Congress, is educated. es así como tú, siendo miembro del Congreso, te educarías. There are teams of people putting together documents to educate you. Hay muchísima gente que está todo el tiempo colocando documentos para así tú educarte. This is Ukraine background, conflict with Russia and US policy. Y este de aquí es sobre Ucrania, el contexto, el conflicto con Rusia y las políticas estadounidenses. It was last updated at the beginning of October last year. Y la última vez que fue actualizado fue en octubre de 2021. And if you were to go through some key points of this document, Y si fueses a leer partes claves de este documento, there are many pertinent points on 2014, hay muchos puntos que son hechos con relación a 2014, on Zelensky's election, también puntos con relación a la elección o a la elección de Zelensky,
on how politics in Ukraine developed between his election en cuanto a cómo la política en Ucrania se desarrolló con relación a su elección, and October of last year. y también habla sobre octubre del año pasado. Zelensky's attempts to clean up corruption in Ukraine, Habla sobre los esfuerzos de Zelensky de limpiar al país de la corrupción, and some parts I found particularly interesting. y otras partes que las encuentro particularmente interesantes. Lists of the key Ukrainian oligarchs, Una lista de los oligarcas claves ucranianos, but it also describes how they even define what an oligarch is. pero también la forma en la que definen qué es un oligarca, Because it's about more than just being wealthy. porque se trata mucho más de que simplemente ser una persona rica. It also describes the conflict with Russia, También hablan del conflicto con Rusia in quite a bit of detail. en muchísimo detalle. This is their website where you would find these documents. Y esto que estoy mostrando es la página web donde ustedes pueden encontrar los documentos que ellos colocan. It's been informing the legislative branch since 1914. Este asunto ha estado informando la rama legislativa desde 1914. They're located within the Library of Congress. Ellos se encuentran en la librería del Congreso, en la biblioteca del Congreso, And serve exclusively that branch of government. y sirven de manera exclusiva a esa rama del gobierno. Their experts assist at every stage of the legislative process. Y sus expertos asisten en cada proceso legislativo. So I just thought to mention that if you wished to know more of the cleanup of corruption Zelensky was attempting. Y bueno, les comparto esto como para que puedan buscar más si quieren saber sobre cómo Zelensky estaba limpiando la corrupción. But I still want to make the point Pero todavía quiero hacer el punto that even there, this is about the United States and Russia. que incluso allí el asunto es realmente acerca de Estados Unidos y Rusia, el conflicto. And his cleanup was targeting Russian disinformation. La limpieza de Zelensky era atacar la desinformación rusa Within a sphere of influence. dentro de su esfera de influencia. So we need to keep on our prophetic glasses. Así que necesitamos tener nuestros lentes proféticos. The formalization of the message internally La formalización del mensaje internamente was the teaching of radical feminism, fue la enseñanza del feminismo radical October 24 to 29 del 24 al 29 de octubre of 2021. del 2021. So it is in that context that we should see Panim. Así que es en ese contexto donde deberíamos ver a Panio. There are similarities and differences between Panium and Raphael. Hay diferencias y semejanzas entre Rafia y Panio. But this occurs in the context of this conflict with Ukraine. Pero esto ocurre en el contexto de un conflicto con Ucrania. And it's in October that the second part of that conflict begins. Y es en octubre donde la segunda parte de ese conflicto comienza. The conflict that we are still in. Un conflicto en el cual aún nos encontramos.
quote number 1 for the translators. This is from the Washington Post, October 30. Y este es del Washington Post del 30 de octubre. A renewed build-up of Russian troops near the Ukrainian border has raised concern among some officials in the United States and Europe who are tracking what they consider irregular movements of equipment and personnel on Russia's western flank. Una nueva acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana ha suscitado la preocupación de algunos funcionarios de Estados Unidos y Europa que están siguiendo lo que consideran movimientos irregulares de equipos y personal en el flanco occidental de Rusia. The officials who spoke on the condition of anonymity because they weren't authorized to discuss the matter publicly said the troop movements have reignited concerns that arose in April when the largest build-up of troops by Russia near the Ukrainian border in years sparked an international outcry. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente. Dijeron que los movimientos de tropas han reavivado las preocupaciones que surgieron en abril, cuando la mayor acumulación de tropas por parte de Rusia cerca de la frontera ucraniana en años provocó una protesta internacional. So not much is being said publicly. Así que poco había estado siendo dicho de forma pública. They're speaking anonymously, De hecho, han estado hablando anónimamente. but behind the scenes, the United States is starting to monitor this conflict begin. Pero atrás de escena, Estados Unidos ha estado monitoreando estos conflictos. On October 26, Ukraine's military confirmed it had used a Turkish-made drone against a position in Donbas, the first time Kyiv has employed their technology in combat, prompting an outcry from Moscow. El 26 de octubre, el ejército ucraniano confirmó que había utilizado un avión no tripulado de fabricación turca contra una posición en Donbass, la primera vez que Kiev ha empleado esta tecnología en combate, lo que provocó la protesta de Moscú. Relations between Moscow and NATO are especially tense. Russia suspended its mission to NATO in Brussels on October 18. Las relaciones entre Moscú y la OTAN son especialmente tensas. Rusia suspendió su misión ante la OTAN en Bruselas el 18 de octubre. So the escalation is happening in these late weeks of October. Así que las cosas se están poniendo más tensas terminando octubre. And it's this that's sparking the war of narratives. Y eso también desencadena la guerra en las narrativas. I want to double down on this being an information war. Y me gustaría enfatizar doblemente con relación a la guerra de información aquí. I do not want to be specific at this camp meeting No quiero ser específica en este campestre about exact dates to bookend Panion. acerca de fechas exactas para darle inicio y comienzo a Panion. But I do want us to see the history of October. Pero sí quiero que veamos la historia de octubre. If we had time, we would go into November, but we won't have time. Si tuviésemos tiempo, hablaríamos de noviembre, pero no tendremos tiempo. And I want to start it with October 3. Y quiero que lo comencemos con el 3 de octubre. The ICIJ La ICIJ, that's an acronym. que es un acrónimo, It stands for the International que significa Consortium el Consorcio Internacional of Journalists. de Periodistas,
an independent global network de periodistas de investigación. Es una red mundial independiente of 280 investigative journalists formada por 280 periodistas de investigación and over 100 media organizations spanning more than 100 countries. y más de 100 organizaciones de medios de comunicación de más de 100 países. And it is based in Washington, D.C. Tiene su sede en Washington. So we need to be familiar with the International Consortium of Journalists. Así que tenemos que ponerle un ojo y atención al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación To let them describe themselves, para dejarles que ellos mismos se expresen. ICIJ is a small, resourceful newsroom with our own reporting team, as well as a global network of reporters and media organizations who work together to investigate the most important stories in the world. El ICIJ es una sala de prensa pequeña y con recursos, con nuestro propio equipo de reporteros, así como una red global de reporteros y organizaciones de medios de comunicación que trabajan juntos para investigar las historias más importantes del mundo. Our network of trusted members encompasses 280 of the best investigative reporters from more than 100 countries and territories. We also partner with more than 100 media organizations from the world's most renowned outlets, including the BBC, the New York Times, the Guardian, and the Asahi Shimbun, two small regional non-profit investigative centers. Nuestra red de miembros de confianza abarca 280 de los mejores reporteros de investigación de más de 100 organizaciones de medios de comunicación, desde los medios más renombrados del mundo, como la BBC, el New York Times, el Guardian y Asahi Shimbun, hasta pequeños centros regionales de investigación sin ánimo de lucro, sin fines de lucro. The media-biased fact check, which we've referred to before, Y este medio pasa las pruebas de veracidad, puts their factual reporting as very high. y su nivel de veracidad ellos la autodeclaran como siendo muy muy alta. That's the highest you can go for their graph of factual reporting. Y el gráfico que muestra el nivel de veracidad, ellos están en el punto más alto. This organization has been behind some of the most major stories, Esta organización, de hecho, ha estado detrás de las historias más importantes, especially data leaks, especialmente sobre filtraciones de información and investigating those data leaks. y la investigación de esos filtros de información, filtraciones. They were behind the Panama Papers of 2016. Ellos estuvieron detrás de los papeles de Panamá o de Panama Papers They won a Pulitzer Prize for that work. y ellos trabajaron en la sorpresa de esa obra. They go public with a story on October 3. Y el 3 de octubre ellos publicaron una historia. What they released, they titled the Pandora Papers. Y lo que hicieron fue llamarlo a esto los papeles Pandora. This Pandora Papers Y los Pandora Papers is the largest leak of documents in history. fue la mayor filtración de documentos de toda la historia. 11.9 million documents. 11.9 millones de documentos. Secret financial records. Registros financieros secretos Of many of the world's most famous and powerful people. de muchos de los más famosos y poderosos personas del mundo. I want to take you
to their website. Ahora los quiero llevar al sitio web de esta organización. This is the International Consortium of Investigative Journalists. Este es el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. And one of their major investigations, or their only major investigation right now, Y podríamos decir que hoy en día la mayor obra de información, investigación que ellos tienen es esta. because it's quite ongoing. Porque de hecho todavía está en desarrollo. They went public on October 3, Y la hicieron pública el 3 de octubre. but it takes time to go through 11.9 million documents. Solamente que toma tiempo el revisar 11.9 millones de documentos. But that work is what this consortium is currently undertaking. Y es ese trabajo lo que actualmente este consorcio ha estado haciendo. Notice their logo. Y echen un vistazo al logo For the Pandora Papers. que lo usaron para lo de los Pandora Papers. They believe that with this leak they have opened Pandora's box. Y lo que ellos creen es que con esta filtración ellos han abierto la caja de Pandora. To quote the page, the largest investigation in journalism history exposes a shadow financial system that benefits the world's most rich and powerful. Delante de la investigación más grande de la historia por parte del periodismo, se expone y muestra las sombras detrás del mayor beneficio financiero que acaba beneficiando a las personas más ricas y poderosas del mundo. The documents they have span 5 decades, 50 years. Documentos que ellos muestran en esta página web son de incluso 50 años atrás, 5 décadas. But most were created, they say, between 1996 and 2020. Pero la mayoría, ellos dicen, fueron documentos hechos, investigaciones hechas del 96 al 2020. They put out a video on YouTube to announce the investigation. Ellos incluso lanzaron un video en YouTube cuando fueron a I'm going, abrir la investigación. I'm going to quote that video. Y voy a citarles con relación a ese video. This leak is really Panama Papers on steroids. This is the Pandora Papers because we think we are opening a box on a lot of things. Esta filtración es realmente los papeles de Panamá con esteroides. Se trata de los papeles de Pandora porque creemos que estamos abriendo una caja de muchas cosas. These documents, for the very first time, showing the US as a tax haven itself. We are talking about some of the most famous people in the world who are in these documents. Presidents, prime ministers, government ministers, the King of Jordan, a number of very high-profile Russian clients, people who are very close to Vladimir Putin. We're seeing them buying real estate. We are seeing them trading in shares using offshore companies. Estos documentos muestran por primera vez a los Estados Unidos como un paraíso fiscal en sí mismo. Estamos hablando de algunas de las personas más famosas del mundo que aparecen en estos documentos. Presidentes, primeros ministros, ministros del gobierno, el rey de Jordania, un número de clientes rusos de muy alto perfil, gente muy cercana a Vladimir Putin. Los vemos comprando bienes raíces, los vemos comerciando con acciones, usando compañías offshore. The biggest journalism partnership in history. We aren't looking at a couple of $1 million here, we are looking at trillions of dollars. La mayor asociación periodística de la historia. No estamos hablando de un par de millones de dólares, sino de trillones de dólares. Now, they say all that on October 3. Ahora, ellos dijeron esto en el 3 de octubre. But on October 3, they
Solamente que el 3 de octubre ellos todavía no saben lo que tienen. They released more information they'd been able to gather from these documents. Ellos han reunido mucha más información de la que reunieron en estos documentos. In December. O sea, en diciembre consiguieron más información aún. Back to their website. Les muestro de nuevo la página web. If you were to click on where it says investigation, Si ustedes fuesen a entrar donde dice investigación, I'll find it first because I don't know how to move the Zoom screen there. primero déjenme encontrar de nuevo esa parte de la página. Sorry, the tab screen while I'm screen sharing. Antes de compartirles pantalla. But if you were on their website, Pero si estuvieses cuando entren a su página web and on the top bar you clicked investigations, y en la barra superior clican en donde dice investigaciones you scroll down just a little to see what was highlighted. y bajan un poquito para ver lo que está resaltado allí, The top post, es como que el post más importante. the minute that Russia started showing its renewed aggression, En el mismo momento de la historia en que Rusia estaba demostrando de nuevo agresiones, they took this trove and they knew who to specifically target. ellos ya sabían a quién de manera directa atacar con la investigación. And they highlight at the top their Russian archive. Y lo que colocan en la parte frontal y al comienzo de estas investigaciones son los archivos de Rusia. They're targeting, chasing the Russian elite. Están atacando directamente la élite rusa. Remember, this is 11.9 million documents. Y recuerden que estos son 11.9 millones de documentos. So if you look at where it says latest, Así que si ustedes van después en la página web donde dice los últimos o lo más actual, April 11, that's last Monday, ahí hay uno que dice abril 11. Eso fue el otro, hace un mes. No, el otro lunes. they had much more to share. Ellos tienen muchísimo más para compartir. And they say more is coming. Y dicen que hay mucho más por venir. They've made it a priority to go after Russia. Han hecho y han colocado como prioridad en la investigación dedicarse a Rusia. And it's more than money. Y se trata algo más que solo dinero. Because by tracing money, you find out who's close to the government. Porque cuando buscas el dinero, te encuentras con quién está más cerca del gobierno. When a Russian billionaire says, I'm self-made, Cuando un multimillonario ruso dice, yo construí esto por mí mismo, don't tie me or my billions to the Kremlin, no me conecten a mí y a mis millones con el Kremlin. by tracing how money has traveled, Cuando se investiga y se traza cómo se construyó todo ese dinero, they can also trace Putin's friends. ellos acaban investigando y rastreando a los amigos de Putin, Those funding conflict. aquellos que están en conflicto. You find out a lot about politics when you have a window open into the financial system. Aprendes muchísimo del mundo y de la política cuando tienes una ventana que te abre el mundo financiero, que te muestra cómo es el mundo financiero. So last week they were able to share a lot more about Russia. Así que la semana pasada tuvieron ellos ya, lanzaron investigaciones mostrando más sobre Rusia. If this is an information war,
Y si esta es una guerra de información, There was the greatest release of information in history on October 3rd. el 3 de octubre hubo el lanzamiento de información más grande de toda la historia, la filtración. And it was the perfect information Y era la información perfecta if you're soon going to want to chase the Kremlin, donde si quieres perseguir y rastrear al Kremlin and sanction the elite. y quieres sancionar a aquellas élites, How do you know who is close to Putin? y cómo saber quiénes son los que están cerca de Putin, quiénes son sus cercanos, How do you know where their wealth came from? cómo saber de dónde vino la riqueza que tienen, And how do you know where they're hiding it? y también cómo saber dónde la están escondiendo. A couple of articles from April 11. Un par de artículos del 11 de abril de esta última investigación o papeles que ellos pusieron. The ICIJ reveals more than 800 Russians behind secret companies in landmark expansion of public offshore database. El ICIJ revela que más de 800 rusos están detrás de empresas secretas en una ampliación histórica de la base de datos pública de paraísos fiscales. The Offshore Leaks database spotlights vital new information on the covert financial activities of oligarchs, bankers, and politicians as waves of Western sanctions target Putin loyalists. La base de datos de filtraciones en paraísos fiscales ofrece una nueva información vital sobre las actividades financieras encubiertas de oligarcas, banqueros y políticos, mientras las olas de sanciones occidentales apuntan a los leales de Putin. The International Consortium of Investigative Journalists is making public a trove of new information about shell companies linked to Russians as part of a broader effort to spotlight the offshore world and the hidden wealth of Kremlin-linked figures in the wake of Russia's invasion of Ukraine. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación está haciendo pública una nueva información sobre empresas ficticias vinculadas a los rusos, como parte de un esfuerzo más amplio para poner de relieve el mundo offshore y la riqueza oculta de las figuras vinculadas al Kremlin a raíz de la investigación rusa de Ucrania. A raíz de la invasión rusa de Ucrania. Perdón. This is the database that they have formed. Y esta es la base de datos que ellos han colocado, han construido. Fourth paragraph down for translators. The database now contains information on more than 800,000 offshore companies, foundations and trusts, and links to people and companies in more than 200 countries and territories, which can be publicly searched and downloaded. La base de datos contiene ahora información sobre más de 800.000 empresas, fundaciones y fideicomisos extraterritoriales, así como enlaces a personas y empresas de más de 200 países y territorios que pueden buscarse y descargarse públicamente. In addition to the data release, ICIJ and its partners are publishing new reporting that shows how Russian bankers, oligarchs, and others in Putin's orbit have obscured vast wealth in tax havens with the help of Western enablers. The data release and the stories draw primarily from the Pandora Papers, millions of offshore financial records that fuel the 2021 global investigation. Además de la publicación de datos, el ICIJ y sus socios están publicando nuevos informes que muestran cómo los banqueros rusos, los oligarcas y otros en la órbita de Putin han ocultado una gran riqueza en los paraísos fiscales con la ayuda de los facilitadores occidentales. La publicación de los datos y las historias se basan principalmente en los papeles de Pandora, millones de registros financieros en paraísos fiscales que alimentaron una investigación mundial en 2021. Release of Alpha Consulting data. La publicación de los datos del Alpha Consulting
the Alpha consulting firm that this article will address. Ellos van a hablar de esta compañía, Alpha Consulting, On April 11. el 11 de abril. It's part of ICIJ's ongoing efforts to publish information from the Pandora Papers project. Forma parte del esfuerzo continuo del ICIJ por publicar información del proyecto Pandora Papers. More data ties to the other providers will be published in the coming weeks. En las próximas semanas se publicarán más datos relacionados con los demás proveedores. So it's an ongoing project. Así que es un proyecto que está en pleno desarrollo. Another article from last Monday. Un otro artículo que publicaron el otro lunes, 11 de abril. My internet just crashed. I'm back on. Ok, hubo una pequeña caída del Wi-Fi, pero ya estoy de vuelta. Thank you. Good day, everyone can hear me? I can hear you well. Thank you. They're not just targeting oligarchs. Así que ellos no solamente están atacando y direccionando sus esfuerzos contra oligarcas, They're targeting bankers, están atacando banqueros everyone in Putin's orbit. y todos los que están en la órbita de Putin. Russian bankers shuffled personal wealth offshore long before latest sanctions, Pandora Papers show. Los banqueros rusos trasladaron su patrimonio personal al extranjero, mucho antes de las últimas sanciones, según los Pandora Papers. In this article, En este artículo, they go into 8 executives ellos van a hablar de 6 funcionarios from 5 of Russia's biggest financial institutions de las 5 mayores instituciones financieras de Rusia and showed how and where from 2014 y mostrar cómo y dónde desde 2014 they've stashed their wealth. ellos guardaron su dinero. Third paragraph. The bank executives are part of a group of more than 4,400 Russians whose offshore activities are documented in the Pandora Papers. I don't find the paragraph. Disculpe que no encontré específicamente dónde lo leyó. Paragraph 6, third paragraph is the quote. Ok. A lo largo de la última década, 8 ejecutivos de 5 de las mayores instituciones financieras de Rusia explotaron el secreto del sistema financiero extraterritorial para esconder su riqueza. Ok. So the Pandora Papers uncovered the hidden wealth of 4,400 Russians. Así que ellos mostraron 8 ejecutivos de 5 de las mayores empresas, fueron mostrados por las Pandora Papers, Including the names of at least 42 Russian billionaires, whose combined net worth in 2021 was equivalent to 15% of Russia's entire gross domestic product. Los registros incluyen nombres de al menos 42 multimillonarios rusos, cuyo valor neto combinado en 2021 equivalía al 15% del Producto Interior Bruto de Rusia. Of those 42 billionaires, at least 12 were targeted by recent sanctions. De los 22 multimillonarios, al menos 12 fueron objeto de las recientes sanciones. How do you know where to target? Así que, ¿cómo saber a quién direccionar los ataques o las sanciones? You need information. Necesitas información para hacerlo. And they have
information. Y ellos la tienen. Gerald Ryle, the director of ICIJ, Y el director del ICIJ, Gerard Ryle, quoting him from a video on their YouTube channel, citándolo de un video que él publicó en el canal de YouTube, that they put up last Tuesday, April 12. es un video que lanzaron el pasado martes, 12 de abril. He says, "We believe this is one of the most important stories in the world." Él dijo, creemos que esta es una de las historias más importantes del mundo. One other title from April 11. Un otro título del 11 de abril. The Oligarch's Accountants, How PwC Helped a Russian Steel Baron Grow His Offshore Empire. Los contables del oligarca. Cómo PwC ayudó a un barón ruso del acero a hacer crecer su imperio en el extranjero. PwC is PricewaterhouseCoopers. Y PwC es PricewaterhouseCoopers. So it's not just Russia who should be in trouble. Así que no solamente Rusia debería estar en problemas. Another headline from April 11. Otro título del 11 de abril. Who helps Russian oligarchs secretly buy jets, yachts, and other luxury playthings? ¿Quién ayuda a los oligarcas rusos a comprar en secreto jets, yates y otros juguetes de lujo? Leaked documents expose the enablers who made it possible for the Rottenberg brothers, Gennady Timchenko, Alexander Ponomarenko, and executives at Russian gas company Gazprom to live large. Los documentos filtrados ponen al descubierto a los facilitadores que hicieron posible que los hermanos Rottenberg, Gennady Timchenko, Alexander Panomarenko y los ejecutivos de la empresa rusa de gas Gazprom vivieran a lo grande. It's not just Russia who should be in trouble. No es solamente Rusia la que debería estar en problemas. This type of corruption and greed Este tipo de codicia y de corrupción has not happened without enablers in the West. no ha acontecido sin que haya facilitadores del occidente. The Western enablers say they broke no laws in helping oligarchs, yet experts say they do have a choice and every opportunity to identify their customer and decline the business. Los facilitadores occidentales dicen que no han infringido ninguna ley al ayudar a los oligarcas. Sin embargo, según los expertos, tienen la posibilidad de identificar a su cliente y rechazar el negocio. Without Wall Street, London, Zurich bankers, lawyers, property dealers, yacht brokers, and other financial consultants, the oligarchs could not have secretly and safely moved vast funds into Western markets. Frank Vogel, a co-founder of Transparency International, told ICIJ in an email, "Everyone in business has a choice, to do the right thing, serve the core public interest and act with integrity, or act in the shadows to secure more and more cash." Sin los banqueros de Wall Street, Londres, Zurich, los abogados, los agentes inmobiliarios, los corredores de yates y otros asesores financieros, los oligarcas no podrían haber movido de forma secreta y segura vastos fondos en los mercados occidentales, dijo el ICIJ. Frank Vogel, cofundador de Transparencia Internacional, en un correo electrónico. Todo el mundo en los negocios tiene que elegir hacer lo correcto, servir al interés público fundamental y actuar con integridad o actuar en la sombra para asegurarse más y más dinero en efectivo. The United Kingdom, Switzerland and Singapore are among countries that have condemned Russia's invasion of Ukraine and sanctioned state-owned companies, including Russia's largest gas company, Gazprom. For years, leaked records show
Those same governments were home to Gazprom investments and shell companies and pit stops for suspicious transactions. El Reino Unido, Suiza y Singapur son algunos de los países que han condenado la invasión rusa de Ucrania y han sancionado a empresas estables, incluida la mayor compañía de gas rusa, Gazprom. Durante años, los registros filtrados muestran que esos mismos gobiernos albergaron inversiones de Gazprom y empresas ficticias y paradas para transacciones sospechosas. We aren't naive enough No somos tan tontos to think that global corruption is coming to an end. para creer de que la corrupción global se va a terminar. In the context of an information war between East and West, En pleno contexto, en una guerra de información entre Occidente y Oriente, I should say between South and North, pero realmente debería decir entre el norte y el sur, information is behind not just Ukraine, información está detrás no solo de Ucrania, but also this fight over the economy. sino que también detrás de esta lucha en la economía. Also the sanctions. Sobre las sanciones también. Behind everything. Está detrás de todo la información. And it hasn't, it continues. Didn't stop in October. Y continúa aún, no se terminó en octubre. They said they've got a lot more to release. Ellos ya lo dijeron, tenemos muchísimo más para liberar, para mostrar. But if you're the US government, Pero si ustedes fuesen el gobierno estadounidense if you want to hurt the King of the South, y quieren herir al rey del sur, certainly got a much more professional toolkit with the Pandora Papers. acabas teniendo una herramienta profesional mucho más útil con esto de los Pandora Papers, With what they themselves believe to be Pandora's box. con lo que ellos mismos piensan que es de hecho la caja de Pandora. And that started October 3. Y todo eso comenzó el 3 de octubre, Which should have significance for us. lo cual debería ser significativo para nosotros. 2014 was an entirely significant year. 2014 fue completamente un año significativo. 2019 the same. También 2019 2021 also. y también 2021. January to now. De enero hasta ahorita. But still we can see a clear step of prophecy in October. Pero aún así, en octubre vemos un punto clave profético. Not for everything that we should see in 2021. No para todo de aquello que deberíamos ver en 2021, Because all of this, and especially this, is relevant. porque todo esto, especialmente el 6 de enero, es relevante. We haven't discussed the internal of the United States. Todavía no hemos discutido sobre los asuntos internos en Estados Unidos. There is no year in history that has seen such an attack on abortion rights. No ha habido un año en el que se haya visto tal ataque contra los derechos del aborto, Trans rights, contra los derechos de los transexuales. all happening in the shadow of January 6th. Todo pasando detrás de la sombra del 6 de enero. We haven't discussed Belarus, No hemos discutido sobre Bielorrusia, which is part of this conflict between North and South. que es parte de este conflicto entre el norte y el sur. We haven't discussed China or Syria. No hemos hablado de China ni Siria. Ellen White says God gives us sufficient evidence.
Elena White nos dice que Dios nos da evidencia suficiente. I'm going to put that into our context. Y esto lo voy a poner un poco detrás de contexto. If we want to see 2021 as Panion, Para poder ver a 2021 como Panion, a change in the conflict between Russia and the United States, estos eventos entre Estados Unidos y Rusia, based on a war of narratives, que está basado en una guerra de narrativas, that the United States finally starts to win, en el momento en el que Estados Unidos finalmente comienza a ganarle a Rusia. all of this being about information. Está todo construido encima de información. At its fundamental level, En su nivel más fundamental es así. do we not have sufficient evidence? ¿No será que tenemos suficiente información, evidencia? If you kneel with me, we'll close in prayer. Y si se arrodillan conmigo, bueno, les pido que nos pongamos en oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for our sufficient evidence. te agradecemos por la evidencia suficiente. We still don't see the future completely clearly, Todavía no vemos el futuro de manera completa, but we trust that you will prepare us for that too. pero confiamos en que nos prepararás para ello también. I pray for each individual and myself Te pido por cada individuo y por mí misma that you will strengthen our faith. de que fortalecerás nuestra fe, May we not manufacture hooks for ourselves. de que no nos creemos para nosotros mismos ganchos para colgar dudas. When the path gets rough, En cuanto la senda se hace más difícil, prepare us, prepáranos and we pray that you will prepare Adventism. y te pedimos que también puedas preparar el adventismo, All who are willing. todos aquellos que estén dispuestos. I pray this in Jesus' name. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you, everyone. Lalita? Tudo bem? Sabia que ela traduziu comigo? Essa vez? Terminou. Our recap meeting is ending right now. Cât n-am limpat la camera? Estava ligado todo o tempo.